La promesa de un pistolero, historia de venganza y redención en el salvaje oeste. Amigos amantes del cine del oeste, prepárense para una historia que los dejará al borde del asiento. Hoy quiero hablarles sobre una cinta que, en mi opinión, captura perfectamente el espíritu de este género tan querido, La promesa de un pistolero. Matt Austin es un sheriff respetado, un hombre de familia con un profundo sentido de la justicia y el honor. Pero su vida se desmorona en un instante cuando su hogar es atacado, y su querida esposa e hijos son asesinados a sangre fría. El culpable de esta tragedia es un forajido despiadado cuyo nombre provoca escalofríos entre los hombres de la ley. Consumido por el dolor y la rabia, Matt se embarca en una implacable persecución. Está decidido a dar caza al asesino y vengar la muerte de sus seres queridos. Su búsqueda lo lleva a un territorio inhóspito, un rincón olvidado en los mapas donde la ley del más fuerte es lo único que rige la vida cotidiana. Los peligros no solo vienen de maleantes y pistoleros a sueldo, las arenas movedizas del desierto y las cumbres salvajes parecen también aliarse contra su cruzada. Matt está solo, enfrentándose a un mundo que parece haberle dado la espalda. Pero el destino, muchas veces, juega de formas insospechadas. El camino del sheriff se cruza con el de Sarah, una valiente viuda que se defiende con tenacidad ante los abusos de un codicioso terrateniente. Este hombre, tan poderoso como cruel, trata de arrebatarle las tierras que ha trabajado con sus propias manos, y Sarah sabe que en esta tierra sin piedad nadie la defenderá excepto ella misma. Matt ve en Sarah a un espíritu afín, asediado también por fuerzas oscuras. Entonces, el justiciero toma una decisión: honrará el sentido de la justicia que siempre lo ha guiado, y protegerá a la viuda y a su familia. Su promesa se convierte en un compromiso inquebrantable, una forma de hacer realidad esa rectitud que siempre defendió. Aquí es donde la promesa de un pistolero nos ofrece el corazón de lo que son las buenas películas del oeste. No se trata solo de persecuciones a caballo o duelos a la luz del atardecer, aunque debo decirles que esta cinta tiene ambos elementos y en grandes dosis. Se trata de las decisiones que deben afrontar los hombres y mujeres que sobreviven en una tierra llena de peligros. Se trata de la fragilidad de la justicia y las diferentes formas de buscarla y defenderla. La tensión va creciendo a medida que el implacable terrateniente descubre que el sheriff está del lado de Sarah. Sabe que Matt Austin es un rival temible y utiliza todas sus cartas para eliminarlo. Entonces la persecución se convierte en una cacería, pero el antiguo sheriff está lejos de ser una presa fácil. Tiene la habilidad de un pistolero legendario, junto con una furia indomable que multiplica sus fuerzas. En una escalada de violencia, la historia culmina en un tiroteo final que tiene a todo un pueblo como escenario. Aimar y sus aliados deberán poner a prueba su valor y su destreza ante la jauría de pistoleros que sirven al terrateniente. Cada disparo retumba como un trueno, y el espectador retiene el aliento esperando a ver quién será el último hombre en pie. La promesa de un pistolero nos recuerda que los mejores westerns no solo entretienen. También nos permiten explorar profundas preguntas de forma emocionante. ¿Hasta dónde puede llegar un ser humano para hacer pagar a los culpables? ¿Puede existir redención para quienes han visto lo peor de la humanidad? ¿Es la venganza una forma de justicia o solo profundiza el ciclo infinito de violencia? Si ustedes, como yo, disfrutan de historias que nos mantienen pegados a la pantalla desde el inicio hasta el final, La promesa de un pistolero no los decepcionará. Tiene acción trepidante, personajes bien construidos, y un profundo respeto por las tradiciones del cine del oeste que tanto nos apasionan. Es una cinta ideal para los amantes de los clásicos del oeste que quieren una dosis de emoción y aventura. Pero también complacerá a los neófitos en el género, y puede ser la puerta de entrada ideal a este maravilloso mundo cinematográfico. Les recomiendo que disfruten de esta gran película. Y si les gustó, no olviden explorar otras joyas escondidas del cine del oeste. Nuestro canal tiene muchas reseñas y recomendaciones que les pueden interesar.